Bienvenidos al podcast del Cine Empresarial, episodio 24. El día de hoy hablaremos de cultura organizacional a través del ejemplo de la película Life is Good, basado en la empresa que lleva el mismo nombre. ¡Comenzamos! Déjame darte la más cordial bienvenida al podcast del Cine Empresarial, una metodología única en el mundo para el desarrollo de las personas y la mejora continua de las empresas usando el poder del cine. En este podcast vamos a compartirte las experiencias que hemos recopilado durante 18 años, llevando empresas pequeñas, medianas y grandes a su máximo potencial. Dirigen y presentan David Lubiano y Nicolás Gaete. Comenzamos. Hola, ¿qué tal mis queridos empresarias y empresarios? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Cine Empresarial. Somos Nicolás Gaete y David Lubiano. Y nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Facebook y en Instagram, y recientemente también nuestro podcast en YouTube y también en nuestra página web www.cineempresarial.com. Espero que estén muy bien, espero que estén contentos, porque hoy vamos a hablar de que la vida es buena. Hoy día sí nos vamos a lanzar a revisar por qué la vida es buena y cómo la mera idea de que la vida sea buena es algo que puede hacer que tu negocio tenga unas ventas que no te imaginas. Fíjate que cuando decidimos hablar de este tema, de La vida es buena, de Life is Good, que es una de las películas, de nuestras películas favoritas, me atrevo a decir, de las que tenemos en el cine empresarial. Sí, a la fecha sí. Sobre todo que versan de este tema de la cultura organizacional, porque la cultura organizacional me parece que es un concepto muy poco comprendido dentro de las empresas. O sea, no todas las personas comprenden al 100% qué es la cultura organizacional y qué alcance tiene. Las ventajas de esta película y los grandes beneficios que creo que nos da es que nos permite entender cuáles son los alcances verdaderos de una cultura organizacional bien planteada y bien absorbida por todos los integrantes de la empresa, porque no es lo mismo diseñar una serie de ideas que se quedan en ideas a hacer dinámicas estructurales que nos permitan llevar esas ideas a la práctica, los valores, la visión, la misión y vivirlas, y además que permeen en la conciencia de las personas dentro y fuera de la empresa. Ahora, este caso que analiza la película Life is Good, yo siento que es particularmente interesante porque no nada más es un tema de que permee la cultura organizacional en términos de ideas, porque a ver, esta es una marca que hace camisetas básicamente, hace ropa y accesorios, en fin. Así es. Y entonces su personaje principal se llama Jake, así es. Y es un monito, monito sonriente, un muñequito sonriente. Pero brutalmente sonriente. Y entonces feliz. Este personaje feliz, exactamente, representa todo el optimismo, las buenas vibras, como le llaman ellos tal cual, las buenas vibras, esa es su palabra, y todo lo que hace que alguien pueda vivir de manera entusiasta. Y lograr que ese entusiasmo y ese optimismo permee tu cultura organizacional al punto donde realmente la gente se refiere a su trabajo como una especie de fiesta y de una como situación en su vida que hace que sea muy difícil que tengas un mal día, por ejemplo. Eso ya es llevar la integración de una cultura organizacional a un nivel que la verdad es que yo no conocía. Yo cuando vi esta película, y reconozco que la vi hace poco tiempo, me quedé absolutamente pasmado, estaba emocionado. Mira, acabando la película, me metí a su página web a ver de qué tamaño eran, cuánto estaban vendiendo, dónde están, cuándo habían empezado. O sea, realmente me inspiró a revisar más. Y para mí esta película es clave en los términos empresariales porque de alguna manera es disruptiva, porque muestra como un factor que normalmente no consideramos cuando venimos a hacer negocio. Y eso es parte también de nuestra propuesta, y por eso a veces nuestra propuesta parece un poco disruptiva, porque el poder que tiene algo tan sencillo como generar simpatía en tus clientes, empatía entre tus empleados, ha generado que esta empresita que partió con una camioneta con estos dos hermanos vendiendo playeras estampadas con la figura de Jake. Así es. Y hoy está en, creo que 13 países, es una tremenda compañía que despacha por todos lados una cantidad de factura millones, y tú dices, oye, ¿realmente cuál es la piedra angular? La piedra angular es este tema del optimismo. Tienen un gerente, un director de optimismo. Un director de optimismo. Que es un chavo que tú lo ves vestido, parece que fuera a ir a surfear. Las reuniones de equipo también parecen así como la fiesta de fin de año. O sea, imagínate que es eso, ¿no? Ellos le llaman director de optimismo, pero imagínate que tú tienes a un director o dentro de las funciones de dirección o de recursos humanos, pones algún proceso específico
para que permee directamente esta cultura de optimismo o de innovación o de trabajo en equipo o de confianza, de comunicación, de colaboración, solidaridad. Es una persona encargada específicamente de ese tema. Y me hace recordar, fíjate que en algún momento alguien me preguntó, oye, ¿cómo puedo saber o por qué es importante que haya alguien encargado específicamente de la cultura organizacional? Y entonces le hice la pregunta de la ballena, ¿te acuerdas, no? ¿Por qué las ballenas se extinguen y las vacas no? ¿No? Entonces, el tema es que las vacas tienen dueño, las ballenas son de todos y como son de todos, no son de nadie, entonces nadie se responsabiliza de cuidarlas, ¿sabes? Entonces, un poco la cultura organizacional dentro de la empresa, dado que todos estamos expuestos a ella, es de todos y a la vez no es de nadie. Entonces, como no es de nadie, nadie la cuida ni la procura y es una plantita que hay que estar regando constantemente, que hay que estar podando constantemente, que hay que cuidar para que dé frutos como lo ha hecho con esta empresa Life is Good. Entonces, te das cuenta que si hay alguien encargado de hacer que esta plantita de cultura organizacional realmente esté bien cuidada, permea en todos los círculos de interés de la empresa, con proveedores, con clientes, con la comunidad, con los colaboradores, con el cuerpo directivo, porque todos se sienten orgullosos de formar de alguna manera directa o indirecta parte de esta empresa. De los ejemplos que presentan y de los diferentes escenarios, ¿cuál fue el que más te llamó la atención? Que básicamente tanto sus clientes revendedores como sus clientes les compran, de hecho por la misma razón que yo quisiera comprarles, porque te genera una sensación de que te quieres llevar un pedacito de esa alegría para tu vida. Sí, sí. Y ahí está la clave, porque mira, todas las empresas, todas las organizaciones, igual que todas las familias, tienen una cultura organizacional. La tienes, seas o no consciente de ella. Claro. Y entonces, en ese sentido, no es que se extinga como las ballenas, pero una buena cultura organizacional es clave para el éxito de tu negocio. Y una buena cultura organizacional sí necesitas cuidarla, y sí necesitas regarla, y sí necesitas responsabilizarte, pero además, solo cuando tienes una cultura organizacional de alto nivel es que entonces tienes un resultado de alto nivel, porque solo entonces esa cultura te permite enorgullecerte realmente de tu organización y transmitir ese orgullo. Mira, pasa exactamente igual en las familias y en los países. Fíjate tú, ¿qué países realmente generan un orgullo así profundo en su gente de ser de ese país? Son los países que tienen una cultura rica por detrás. Un país que no tiene una cultura rica es un país que está normalmente sumido en guerras que no tienen mucho sentido, llenos de corrupción por todos lados. Son países bien complejos. México, de hecho, por ejemplo, es un país bien especial porque México tiene una cultura muy fuerte. Sí. Muy, 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 muy fuerte. Y muy peculiar. Y muy peculiar porque es muy contrastante y entonces en México, por ejemplo, sí existe este orgullo fuerte del mexicano, de ser mexicano, y de la comida mexicana, y de la alegría mexicana, y de lo que es el país, y las playas, y los jaguares, y todo lo que hay en México. Y al mismo tiempo tiene estos otros elementos muy fuertes, como de corrupción y de todo lo que nos aqueja en el país. Sí, totalmente. Mira, incluso si nos vamos a la definición propia, o alguna de las definiciones que podemos encontrar de cultura, vemos que es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o que caracterizan a una empresa o a una clase social o a una época específicamente, ¿sabes? O a un territorio específico. Todos esos conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres, formas de actuar, formas de hablar, formas de responder a los retos, eso es lo que es la cultura. La cultura organizacional es todas esas cosas a las cuales nos acostumbramos y todo eso que hacemos con base en lo cual actuamos ante diferentes escenarios dentro de la empresa. Y eso es precisamente así, porque el lugar donde habita la visión de tu organización es en la cultura. Totalmente. O sea, ¿por qué los alemanes llegan a donde llegan o los japoneses o tal? Porque dentro de su cultura hay una visión clara de lo que ese país representa, lo que sus nacionales deben representar y el destino que tiene ese lugar. De hecho, yo creo que habría 6 elementos. La visión es fundamental, sin duda. Como bien dices, la visión es la primera. La visión, los valores, las prácticas y las personas que realizan, obviamente, esas prácticas y que van en el día a día a vivir estos valores y que son las que van a trabajar por construir esta visión. Pero también la narrativa
¿De dónde surge esta visión? ¿De dónde surgen estos valores? ¿Por qué nuestra misión? Y luego los espacios, fíjate, juegan un papel súper importante. Yo recuerdo mucho que tú me decías en algún momento, o no sé si está grabado en alguno de los podcasts o en alguna de las tantas conversaciones que hemos tenido, pero ese tema de, oye, cultura es que si tú ves que algo está mal, aprendas a no vivir con eso como parte de tu vida, sino que pongas dentro de tu cultura y tus hábitos resolverlo y armonizarlo, que sea digno de ti. Entonces, dentro de la empresa hay muchas cosas que se vuelven parte del paisaje, que un ajuste en la cultura organizacional nos podría ayudar a más bien, en vez de tener una cultura de dejar pasar las cosas, preocuparse por resolver las cosas. Y volvemos un poquito a lo mismo. Lo que hace que ciertos países o ciertos momentos históricos hayan tenido éxito justamente es la cultura que reinaba en ese momento o en ese lugar. La visión es como la piedra angular, si quieres, la primera piedra sobre la cual vas construyendo, con todos estos otros elementos, esa cultura. Y es bien interesante porque, mira, cosas a veces tan sencillas, así como, siempre se me olvida, ¿cómo se llama el difunto dueño de Bimbo? Don Lorenzo Servidje. Don Lorenzo, que así, gran ejemplo de tantas cosas. Un gran ejemplo. Que él se fijaba en los baños y tal. Él lo que estaba revisando es justamente ese nivel de cultura. A mí me pasó, por ejemplo, cuando yo llegué a México, que me sorprendí mucho que nunca encontraba basureros en la calle. Ok. Y entonces me daba cuenta que las calles estaban llenas. Y sí basura en la calle. Y sí basura en la calle. Okay. Y entonces, y Sabina como que no me entendía mucho, Sabina es mi esposa. Y entonces cuando fuimos a Chile, ¿y por qué me sorprendía? Porque en Chile hay una cultura de que está lleno de basurero. En cada esquina te encuentras un basurero. Entonces la gente no tira la basura a la calle. Sí, porque cada paso tiene donde tirarla. Porque pues hay un basurero. Y donde ves un basurero, pues no la tiras en la calle. Claro. ¿No? Porque además te evidencias frente al resto de la gente. Claro. Entonces, cosas tan sencillas como cómo tienes tus baños, el hecho de poner basureros en las esquinas, hacen que también una cultura pueda cambiar hacia otra cierta dirección. Entonces, la tolerancia que tú tienes en ese país a la suciedad en las calles es mucho menor que la que tenemos aquí. Porque estamos acostumbrados a ver calles limpias. Claro. Entonces, cuando llegas a una calle sucia, no lo entiendes. Si yo andaba con papeles o con el envase del helado o lo que sea que hubiera comprado al principio, yo como que decía, los traía en la mano como esperando a ver a dónde me encontraba un basurero. Y ahí entendí que más bien tengo que ver si me encuentro una tienda y me dejan echarlo en el basurerito de la señora o algo. Sí. Pero a veces soluciones súper sencillas pueden tener un impacto súper profundo en tu cultura. Fíjate, uno de los valores que más nos han caracterizado en el cine empresarial, en la consultoría y en el Centro de Liderazgo Creativo, esto que es un proyecto que compartimos, creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que uno de los grandes valores que nos han caracterizado como cultura organizacional es la solidaridad. O sea, porque siempre hemos visto el uno por el otro y además el tema de constantemente estar como innovando y no quedarnos quietos con lo que ya hay, sino siempre buscar cosas nuevas. ¿Tú cómo lo ves? Por ejemplo, la empresa de tostadas, que es icónica, que hemos referido tantas veces, de la que tú eres socio, ¿qué crees que caracteriza la cultura organizacional y que hace que la empresa vaya tan exitosa como lo ha sido desde que cambió de administración? Esa es una buena pregunta porque por una parte hay una cultura como de excelencia y de eficiencia y al mismo tiempo está esta cultura como de comunicación efectiva. Es que hay canales de comunicación muy claros, ¿no? Canales de comunicación muy claros. Yo por eso Nadie se queda con nada. Porque además hay una constante intención y un constante empujar a la gente desde dirección, desde gerencia, desde las jefaturas hasta los jefes de línea, o sea, justamente levantar la mano y expresar y decir. Y se ha hecho de muchas maneras porque no toda la gente tiene la personalidad para hacerlo, entonces hay un buzón de quejas y sugerencias y felicitaciones anónimo que tú puedes dejar. Y es que, perdón, hasta te interrumpí un poco porque también creo que ambos, sin dar nombres de empresas ni mucho menos, hemos participado como socios en empresas cuya cultura organizacional no coincide con nuestros valores. Sí. Y que nos hemos venido dando cuenta al tiempo que un poco no es solamente el producto o el servicio lo que debe cautivarte, sino también la cultura organizacional que rige en esa empresa. Porque si la empresa no coincide con tu código de honor, va a ser muy difícil que tú puedas sentirte cómodo haciendo negocios en una empresa así. Absolutamente, pero además lo transmites al cliente.
Y eso también yo lo aprendí, o sea, me lo dijiste hace muchos años y me decías, y que me hizo mucho sentido, es que la gente no te compra tu servicio, primero te compran a ti. Sí, totalmente. Y uno transmite la cultura que trae. Y cuando uno no tiene bien puesta la camiseta con la cultura de su organización, pues tienes dos opciones. Venderte tú, ya te vendes tú frente a tu cliente y haces todo lo posible, a capa y espada, que me pasó muchas veces, por sostener las promesas que haces y de alguna manera adecuar al menos la experiencia que tiene el cliente con la cultura que tú le vendiste al cliente como parte tuya, Claro. aunque detrás tengas que sacar tu espada y pelear con medio mundo a nivel operativo. Eso me pasaba muchísimo. ¿Te acuerdas que hace algunos episodios que hablábamos de servicio al cliente, hablábamos de abogar por el cliente? Ajá, o sea, me tocaba abogar muchísimo por mis clientes y tenía unas peleas que acababan siempre así en dirección general por las cosas más ridículas. Tú sabes que a mí me pasó lo mismo en una empresa de la cual tuve que retirarme porque simplemente no coincidíamos en valores, en principios, no se respetaban ciertos valores que para mí son fundamentales. Ahora, llego al tema de que ambos hemos vivido esta parte de una cultura organizacional negativa que no coincide con nuestros valores, porque seguramente quienes nos escuchan se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo hago para empezar a construir una cultura organizacional? Si ya tengo mi visión, si ya tengo mi misión, si tengo mis valores bien definidos, pero yo creo que es importante, y no sé qué opines de esto, pero yo creo que es importante que identifiques cuáles son las mejores prácticas dentro de la empresa. O sea, siempre en un equipo de personas hay quien se apega más de origen a la cultura organizacional de la empresa y además lo vive en sus acciones. Y de ello derivan mejores prácticas, derivan prácticas positivas en la empresa. Esto que tú hacías, por ejemplo, de defender la cultura que le habías vendido al cliente para hacérsela respetar, para hacerla respetar en la experiencia de compra con el cliente, y tú tenías que defender eso detrás, o sea, en el tras bambalinas, tenías que defender que efectivamente se respetara esto, pero entonces una empresa que está trabajando, si esa empresa hubiera trabajado directamente sobre el cambio en su cultura organizacional, te habría tomado a ti como referente de estas buenas prácticas de alinear lo que le vendemos al cliente con lo que verdaderamente le ofrecemos. Entonces, lo primero yo creo que sería, aparte de tu visión, tus valores, tu misión, el ambiente laboral, el contexto sobre el cual se construyen todos estos elementos, identificar cuáles son las buenas prácticas y con cuáles queremos verdaderamente ser identificados. Sí, porque mira, pasan dos cosas. Primero, cuando logras construir esa cultura organizacional, por ejemplo, en mi caso, me habrían hecho mi vida muchísimo más fácil y por lo tanto muchísimo más productiva. Porque las cientos de horas que invertí en pelear con operaciones para que respetaran ciertas cosas básicas, las podría haber ocupado, yo era director comercial, las podría haber aprovechado desarrollando venta, en vez de estar peleando, por ejemplo, ¿no? Y además, en mi vida habría habido muchísimo menos desgaste. Pero es difícil crear una cultura organizacional porque implica trabajar con la gente. Y hay algo que nos pasa muy seguido. Fácilmente, quien quiere implantar una buena cultura organizacional cae en el paternalismo o en esta cosa como un poco condescendiente con la gente por intentar poner como estos valores mal entendidos de respeto a la gente y como la buena voluntad y tal, que son como un poquito etéreos, pero eso yo también he visto muchas veces que es que las empresas acaban también en este mismo atole porque una cultura organizacional basada en una especie como de paternalismo tampoco va a funcionar bien, tampoco es una buena cultura. Claro. No, y fíjate que justo por eso es que existen empresas como la nuestra. Sí, claro, y por eso estamos planteados como estamos planteados, porque es que si no lo creyéramos en esto que estamos haciendo, pues no lo haríamos. Claro, no, pero además, si no viéramos que en realidad ha generado beneficios de fondo en las empresas y en los diferentes grupos de interés que las empresas atienden. O sea, realmente creo que un poco lo que le da sentido a lo que hacemos es que está dentro de la naturaleza de la persona caer en esa ceguera de taller que no te permite ver cuáles son tus áreas de oportunidad. Realmente el hecho de entrar a través de una consultoría o de un proceso de acompañamiento o de un proceso de capacitación para la cultura organizacional, que es lo que nosotros hacemos específicamente, es derivado de que no encuentras la forma de transmitir porque muchas veces ni siquiera tú logras entenderlo al 100%. No, porque esto requiere trabajo y estudio en un tema que es específico, que es la consultoría y el comportamiento de las personas en las organizaciones. Y la clave es implementación y cambio medible.
Y esa es nuestra principal característica. Así es que bueno, pues sobre cultura organizacional podríamos seguir hablando muchísimo. ¿Con qué concluimos, Nico? Mira, nomás una cosa que para mí siempre es bien sencilla como de entender, que es una persona con mucha cultura es una persona fina. Siempre. Mientras más cultura, hay más fineza en su razonamiento, en su pensamiento, en su actuar. Y una persona fina, así en ese sentido fina, con cultura, siempre atrae, siempre cae bien, siempre gusta, porque es alguien a quien puedes admirar de alguna manera. Cuando tu empresa no tiene esa fineza, es mucho más difícil que sea admirada, que sea observada y que tenga esa fineza, esas distinciones que hacen que cuando alguien entra a tu oficina, se sienta bien. Que cuando alguien entra en tu tienda, como pasa con Life is Good, o sea, nada más por el hecho de cómo se está sintiendo y cómo ve a la gente en este entusiasmo, quieren llevarse un pedacito de esta cultura de la alegría. Entonces, nunca, nunca, nunca subestimes el poder que tiene la cultura en tu organización, porque ahí está la clave, ahí está así el corazón mismo de hasta dónde puedes llegar y además, qué tan bien, qué tan amable, qué tan rica puede ser la experiencia de operar, de llevar esa empresa o esa organización a algún lugar. Totalmente de acuerdo. Yo nada más agregaría lo importante que es ver también la cultura organizacional no como este tema filosófico, sino además pragmático, porque yo creo que el crecimiento que pueda tener, el impacto que pueda tener tu empresa, la productividad que sea capaz de generar y las ventas que se puedan generar, incluso el crecimiento en su cartera de clientes, es directamente proporcional a cómo se viva la cultura organizacional dentro y fuera de la misma. Entonces, bueno, pues cultura organizacional es igual a mayores ventas, es igual a mayores ventas, es igual a mayor productividad, es igual a mayor productividad, es igual a mayor lealtad, es igual de clientes internos y de clientes externos. Sí, en general es igual a un clima laboral de muchísimo mayor calidad. Totalmente. Y es igual a descubrir que la vida es buena, porque la vida es lo que hacemos mientras trabajamos. Así es que no se pueden perder esta película Life is Good dentro de nuestra cartelera. Escríbanos, contáctenos para que les expliquemos un poco más sobre nuestros programas y nuestros planes de desarrollo para sus organizaciones, empresas, organismos y demás. Abrazos, chicos, chicas, que tengan una excelente jornada. Éxito. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo.